Espero que se encuentren muy bien en sus casas y el día de hoy vengo con otro contenido muy interesante para que podamos aprender. Hoy día vamos a trabajar un contenido que tiene que ver con la sexualidad humana enfocada en sexto año básico. Y antes de empezar, el objetivo es reconocer las etapas de la vida y los acontecimientos que genera cada una de esas etapas. Entonces, a mí me gustaría hacerle un par de preguntas, que cada uno en su casa, al ver este video, piense y analice en su interior qué es lo que está pasando. A ver, vamos con la primera pregunta. ¿Ustedes han notado que ha habido cambios en su manera de pensar? ¿Están pensando ahora como un niño de quinto, de cuarto o un niño de primero básico? Esa es la primera pregunta. ¿He notado cambios en mi manera de pensar? Segunda pregunta, ¿usted ha notado cambios en su forma de ser, en su manera de comportarse? Ya, sigamos avanzando a la tercera pregunta. ¿Han notado cambios en su cuerpo, así cambios visibles? Que le digan, hoy estás más grande, estás más alto que el día de ayer, te está creciendo mucho el pelo, cambios. Si usted a todas las preguntas que yo le hice ha respondido con un sí, felicitaciones, está cambiando y eso es muy genial. Entonces yo hoy día quiero hablarles a ustedes acerca de las etapas del desarrollo de los humanos. No es que nosotros nacemos desde el útero de nuestra madre y nos transformamos en adultos o nos transformamos en viejitos, ¿ya? La naturaleza de por sí es muy sabia, entonces tiene que ir siguiendo los lineamientos de algo que se llama las etapas del desarrollo del ser humano, prácticamente a través de una línea de tiempo. Esto lleva fases. Entonces vamos a comenzar. ¿Ustedes cuáles creen que es la primera etapa en la cual nos encontramos o tenemos las personas antes de transformarnos en adultos? ¿Cuál será la primera etapa? A ver, la primera etapa es la etapa prenatal y es una etapa que dura o que abarca desde la concepción, desde que usted llegó al útero de su madre, hasta aproximadamente los 9 meses. Es la etapa prenatal, entonces, es una etapa muy importante. Usted está aproximadamente en el útero de su mamá cerca de 9 meses. Y en esos 9 meses usted tiene que desarrollar todos sus órganos, tiene que ir creciendo para que una vez que usted salga desde el útero de la mamá, usted se pueda desenvolver como un bebé. Tenga todos sus órganos formados, tenga los pulmones, pueda respirar, sistema digestivo, se pueda alimentar, responda a algunos estímulos. Entonces, esta es la etapa que funciona adentro del útero de nuestra madre, es la etapa prenatal y es la primera etapa de esta línea de tiempo que comenzamos a ver el día de hoy. Después de la etapa prenatal viene una etapa que es muy importante, si bien es cierto, la etapa más feliz de todos, que es la niñez. Muchos niños en esta etapa se les caen los dientes, primero les salen los dientes, después se le empiezan a caer los dientes. Aprenden a caminar, aprenden a correr, dan sus primeras muestras de afecto, de cariño cuando ven a una persona, dicen sus primeras palabras y en esta etapa los niños empiezan a ir al colegio. Ya empieza todo el proceso de escolaridad, entonces es una etapa que, si bien es cierto, significa muchos desafíos. No sé, estoy aprendiendo a caminar, lo más importante es no caerme, empiezo a comer, tengo que aprender, primero paso de la papilla hasta el alimento más sólido, no me voy a atorar, y lo más importante de esta etapa es que ustedes deben de entender que todo en la vida supone cambios, desde que nosotros nacemos hasta cuando somos viejitos, ¿ya? Cambia nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, nuestra forma de compartir con el resto. Y esos cambios pueden ser visibles, que el resto lo nota, pero también pueden ser cambios psicológicos, que solamente yo lo estoy notando o quizás mi entorno un poco más cercano, ¿ya? Entonces, la niñez
es esta etapa maravillosa en la cual las personas, los niñitos ya nacieron, salieron del útero de la mamá y ahora comienzan a prepararse. Es como que van siguiendo una escalera, ya van en el primer peldaño hasta que tienen que llegar al peldaño 80, 90. Van en el primer peldaño y cada peldaño que va subiendo, este niñito supone cambios, ¿ya? Cambios físicos o cambios psicológicos. Después viene una pubertad que es muy temida por los padres, que es una etapa de desarrollo, que es la pubertad. Y esta etapa sí que genera grandes cambios. ¿Por qué razón? Yo tengo una imagen ahí. ¿Ustedes notan que existe alguna diferencia? Acá tengo una familia, papá, mamá, están con sus 2 hijos. Acá tengo a los hijos de esta familia un poquitito más crecidos y están compartiendo con los amigos. ¿Qué diferencia podemos notar ahí? ¿En qué etapa se encontrará acá? Podríamos decir, aquí pueden estar en la niñez. ¿Qué pasa acá? Acá están en la pubertad. ¿Qué pasa en la pubertad? Pasan muchos cambios, pero no solamente, como yo les decía, cambios físicos, sino que también empieza a cambiar nuestra forma de pensar. Es una etapa en la cual el cerebro de cierta manera se está adaptando a todos los cambios que significa ser un adulto, y esta etapa es clave porque dependiendo cómo yo desarrolle la pubertad, cómo se desarrolla en mí, eso me está dando los lineamientos en el adulto en el cual yo me voy a convertir, ¿ya? Entonces acá, familia feliz, niñez, y acá yo creo que los papás no se encuentran muy contentos cuando uno tenía estas juntas y estas reuniones con los amigos, y esto comienza principalmente ahora en la pubertad. Como les decía, la pubertad se producen cambios profundos, cambios en el cuerpo y también cambios en la mente, y eso va a determinar cómo yo me voy a relacionar a futuro con mis pares, cómo van a ser mis relaciones interpersonales, cómo yo me voy a relacionar con la familia, con mis compañeros, con mis jefes, ¿ya? Y ¿qué aspectos de la personalidad se definen o se modifican durante la pubertad? ¿Qué cambios experimenta el cuerpo en esta etapa? Hablamos que hay muchos cambios, tanto físicos como cambios de cuerpo, y vamos a ver. Principalmente uno de los factores o una de las cosas que más cambia en la pubertad es el comportamiento que tienen los niños. Pasaron de ser unos niños tiernos, cariñosos, amorosos, pasaron ahora a unas personas que están en plena pubertad, que ellos necesitan ahora elegir cómo vestirse, eligen el tipo de ropa que se quieren poner, ellos deciden el tipo de música que les gusta escuchar, los amigos que quieren tener, y muchas veces se generan conflictos con la familia. Entonces es muy importante, cuando una persona está entrando en la pubertad, la buena comunicación que debe haber en torno a la familia, ¿ya? Que en todo momento el papá sepa que esto solamente es una etapa y que va a pasar. Pero como es una etapa, nosotros tenemos que nosotros los adultos, darle los lineamientos principales o generales a este puber para que tenga un buen desempeño en cuanto a esta etapa y que no sea una etapa traumática para ellos, porque se genera mucho conflicto con la familia, mucho conflicto con los hermanos, y es así como comienzan los primeros indicios de la rebeldía adolescente. Cambio psicológico, como les decía, la forma de vestir. Antiguamente sí me gustaba vestirme de rosado, hacerme cachirulos, ponerme cintillo. Ahora yo cambio completamente del rosado, quizás me va a gustar el negro, el café, el rojo, el amarillo. Cuando las mamás ven que su hijito o que su hijita está teniendo este tipo de cambio, créanme, chiquillos, que es demasiado chocante para ellas. Entonces, por esa razón es muy importante que todo lo que está pasando, todo lo que ustedes están viviendo ahora en esta etapa, porque ustedes están en esta etapa, que todo esto sea conversado en la familia, ¿ok? Entonces, empiezo a tener mis propios gustos, me gusta quizás un estilo distinto de vestirme, me gusta un tipo de música en especial que a mis papás lo más probable es que no les llame la atención.
Y principalmente, como yo les decía, empiezan como a ver los primeros roces, los primeros conflictos al interior de la familia. El chico tiene este comportamiento porque él necesita sentirse aceptado dentro de un grupo. ¿Ya? Yo me pongo rebelde porque yo necesito, quizás mi amigo también es un poquito rebelde, entonces yo necesito ser aceptado en el grupo de mi amigo. Mi amigo sale, no sé, llega tarde a la casa, entonces yo también, porque yo necesito que alguien me acepte, porque somos seres sociales. Y por esa razón la relación que ahora va a tener un puber con los adultos va cambiando. Veamos. La pubertad va desde los 11 hasta los 13 años aproximadamente. Esto es muy relativo y es la etapa en donde ocurren muchos cambios físicos y psicológicos, pero también uno de los cambios es que el organismo está preparado biológicamente para procrear, para tener hijos, para tener familia, pero sin embargo, psicológicamente no está la madurez aún, ¿ya? En esta etapa empieza a cambiar nuestro cuerpo, empiezan a crecer los órganos genitales, los órganos reproductores, empiezan a haber cambios muy profundos. Entonces, físicamente, existe la posibilidad de que el organismo ya se está preparando para que en un futuro esa persona que está pasando por la pubertad sea papá, sea mamá, pero emocionalmente o psicológicamente no está preparado. Eso tiene que quedar muy bien claro. Hay cambios físicos que pueden ser cambios primarios y secundarios, y principalmente los cambios o las características sexuales primarias son todas aquellas que se dan cuando usted estaba en la etapa prenatal. Cuando la mamá va a hacerse una ecografía y el doctor le dice, ¿su hijo va a ser mujer o va a ser varón? A eso se refiere con los caracteres sexuales primarios, y los caracteres sexuales secundarios son todos los cambios notorios que se van viendo desde el aumento de la estatura, el cambio de la voz, salen granitos, comienza a salir barba, bigote, el cuerpo comienza a crecer. Esos son los cambios sexuales o las características sexuales secundarias. Entonces, las primarias son todas aquellas que tienen que ver con el sexo, mujer, hombre en la etapa prenatal, y los caracteres sexuales secundarios, todos aquellos cambios que son visibles al resto. Estatura, voz, cambios en nuestra cara. Acá tenemos la imagen de dos personas y podemos ver que los caracteres sexuales secundarios en mujeres y en hombres varían, pero muy poco. Por ejemplo, existe un notorio aumento de la estatura. En los varones comienza a crecer el pelo en la cara, ya la barba, los bigotes. Los hombres comienzan a hablar con un tono más grave y la mujer con un tono un poquito más agudo. En los varones comienza un ensanchamiento de hombros. Ese cuerpo de niñito, de frágil, delgadito, pequeñito, ahora sus huesitos comienzan a estirarse y nos encontramos con que ya la persona que está en transición a entrar a la pubertad comienza un ensanchamiento de los hombros. En las mujeres ocurre el desarrollo de las glándulas mamarias, crecimiento de vellos en axilas y en la zona púbica. Eso ocurre tanto en mujeres como en hombres. Esa es una característica que tenemos en común. En las mujeres ocurre un ensanchamiento de caderas y de muslos. Y otra característica sexual secundaria que se repite en ambos sexos es el desarrollo de los genitales externos e internos. Eso es lo relacionado con las características o con los caracteres sexuales secundarios. De la pubertad pasamos a etapa prenatal, niñez, adolescencia. Ahora vamos a llegar a esta etapa que abarca desde los 13 hacia los 20 años aproximadamente. Y en esta etapa se comienzan a consolidar todos los cambios que ustedes tenían en la pubertad y que finalmente van a transformar a ese niño en una persona adulta. Y es aquí cuando la persona que está en la adolescencia ya definió: me gusta esto, esto y esto otro no me gusta y tampoco me gusta. ¿Me van entendiendo? Entonces, es una etapa bien importante que de cierta manera a nosotros nos va dando una directriz de cómo va a ser nuestro comportamiento o cómo nosotros vamos a hacer en la vida adulta. Y pasamos a esta otra etapa que también es una etapa que significa mucha responsabilidad, que es la adultez.
y la adultez abarca aproximadamente desde los 20 a los 60 años. La adultez el día de hoy se divide en adulto joven, adulto medio y adulto mayor. Por lo tanto, por esa razón abarca tantos años. Esta es una de las etapas más largas que tenemos los seres humanos y como es una etapa larga, es una etapa que revierte de mucha responsabilidad, ¿ya? Las personas que están en la edad adulta deben ser responsables ya de sus propios actos, no pueden hacer cosas que no están permitidas porque el peso de la ley va a caer sobre ellos, porque ya son personas adultas y que tienen un raciocinio formado, tienen mucha responsabilidad. Esta gente trabaja, se supone que uno va a la universidad o uno elige el oficio al cual se va a desarrollar durante toda su vida, tienen hijos, forman una familia y en esta etapa principalmente no hay muchos cambios. Los cambios se van manteniendo, no hay cambios físicos tan importantes y lo más efectivo que hay que decir acá es que el estilo de vida que uno lleve en la adultez es clave para que nosotros a futuro podamos tener un buen pasar o un buen bienestar cuando lleguemos a la vejez. Entonces, vamos a recapitular. Pasamos de la etapa prenatal, cuando estamos en el útero de nuestra mamá, después viene la etapa de la niñez, después viene la pubertad, la adolescencia, la adultez, que dijimos se divide en adulto joven, adulto medio y adulto mayor. Ahora, cada una de estas etapas que hemos estado viendo, como yo les decía, significa cambios. Partimos en el peldaño 1, ahora ya, ¿en qué peldaño vamos? Y si miramos hacia atrás o si miramos hacia abajo, vamos a decir, oye, es increíble, cuánto lo que hemos cambiado. Después de la adultez, vamos a pasar a una etapa que es muy maravillosa también, que es la vejez. Y en esta etapa uno puede ver y observar cambios notorios, principalmente en los abuelitos. Y esta etapa abarca desde los 60 años en adelante. Es muy común ver que a los abuelos se les pone el pelo blanco. Es muy común ver que a los abuelitos ahora se le comienzan a caer sus dientes, comienzan a aparecer arrugas en su piel y se ponen un poquitito emocionales. Entonces, si yo comparo quizás a un viejito con un niño, su forma de pensar de cierta manera también está relacionada, ¿ya? En la vejez es la etapa en la cual nosotros tenemos que manifestar la mayor cantidad de respeto hacia estas personas. ¿Por qué razón? Porque ellos traen consigo un bagaje de experiencias, pero sí tienen muchas anécdotas. Ellos han vivido mucho más que nosotros y por lo tanto todos tienen derecho a tener una vejez digna. Es muy importante darles mucho cariño, mucho afecto, porque como yo les decía, de cierta manera también ellos se vuelven un poquitito más sensibles. Entonces, prenatal, niñez, pubertad, adolescencia, adultez y vejez. Esas son las etapas por las cuales uno va pasando a lo largo de toda su vida. Lo más importante es que uno no debe apresurar las etapas. Si yo estoy en la niñez, yo tengo que vivir la etapa de la niñez. Si yo estoy en la adolescencia, me tengo que comportar como un adolescente, en ningún momento tratar de comportarme como un adulto, ¿ya? Esto todo sigue un orden. Si yo me desordeno de cierta manera y me voy saltando etapas, créanme que no vamos a tener un muy buen resultado, ¿ya? Mire, yo aquí voy a hacer un par de preguntas y me gustaría que cada uno de ustedes sacara un cuaderno, un lápiz y en base a la situación que yo voy a ir colocando acá, usted vaya respondiendo. A ver, la tía Nadia, ¿en qué etapa se encontrará la persona? Porque acá yo voy a colocar una situación determinada. A ver, y usted lo va a escribir en su cuaderno. Esta sería como nuestra primera pregunta. Alguien dijo, ya tengo 12 años y los gustos que tenía cuando era más pequeños están cambiando. Esta persona que está acá, que dijo eso, ¿a qué etapa de la vida se estará refiriendo? ¿O qué duda tiene él? Dice, tengo 12 años, yo antes me gustaba jugar a los camiones y ahora no me gusta jugar, ahora me gusta leer.
eso también genera un poco de preocupación, porque uno se da cuenta que todo lo que te gustaba antes ahora ya no te gusta. Entonces, ¿en qué etapa irá ahí la persona? ¿Irá en la prenatal? ¿En la niñez? ¿O en la pubertad? ¿O en la adolescencia? ¿O en la adultez? ¿O quizás en la vejez? Y eso va a quedar de tarea. Otra situación dice, he aprendido a caminar, a correr, a hablar y ya estoy a punto de entrar al colegio y a establecer amistades con personas de mi edad. ¿En qué etapa se encontrará esta persona? Ya les voy a ir ayudando. Aquí nos encontramos frente a una persona que está en la pubertad. Sus cambios, sus preferencias han ido cambiando, ya tiene 12 años y está entrando en la preocupación. ¿Qué es lo que me está pasando? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué estoy cambiando? ¿Por qué ahora ya no me gusta el color rosado y me gusta el amarillo? Cambios totalmente válidos. He aprendido a caminar, correr, hablar y ya estoy a punto de entrar al colegio. Aquí nos encontramos frente a un niño. Etapa, niñez. Ya está feliz y emocionado de entrar al colegio porque él va a poder hacer amistades y va a poder compartir con personas de su edad. Otra situación. Me dedico a disfrutar y a compartir el tiempo libre con mis hijos y nietos. ¿Quiénes tenían hijos y nietos? Hijos pueden tener los adultos, pero hijos y nietos, en este caso, la etapa de la vejez. Muy bien. Ya he consolidado diferentes etapas de mi vida. Tengo un buen trabajo y una linda familia. Como yo les decía, esta es una de las etapas más importantes. ¿Por qué razón? Porque los adultos, etapa adultos, trabajamos, debemos mantener una familia, somos responsables, tenemos hijos. ¿Ya? Previo a eso, uno tuvo que estudiar. Entonces, la persona que está dando estas características está en la etapa de la adultez, responsabilidad pura. Y alguien dijo, recién he comenzado a crecer en el vientre de mi madre y gran parte de mi cuerpo ya se ha desarrollado. Nosotros estamos 9 meses al interior del cuerpo, del útero de nuestra madre. ¿Por qué razón? Porque la naturaleza consideró que para que nuestro cuerpo estuviese formado solamente necesitábamos 9 meses. ¿Qué pasa si yo hago una comparación entre un animal que se debe enfrentar quizás a sus mayores depredadores en la selva? Hablemos del elefante. Un elefante aproximadamente, una mamá elefante, pasa cerca de 2 años de su vida embarazada de un elefantito pequeñito. ¿Por qué razón demora tanto? ¿Y por qué la especie humana solamente 9 meses? Porque la naturaleza consideró que nosotros, nuestra mente, nuestros huesitos, adquirir las habilidades de movilidad se podían ir aprendiendo paso a paso. Nosotros, si quisiéramos quizás salir del vientre de nuestra mamá caminando, con dientes y comiendo, debiésemos estar aproximadamente lo mismo que está la elefanta con su hijo en su útero. Entonces, la naturaleza es tan sabia que de cierta manera dice, ¿qué saca con nacer un bebé elefante que no sepa desplazarse? Que no sepa arrancar de su depredador. Va a ser fácil presa y hasta ahí nomás va a llegar la especie de los elefantes. Entonces, es por esa razón que los seres humanos estamos solamente esa cantidad de tiempo al interior del útero de nuestra madre y después nos vamos desarrollando paso a paso, siguiendo toda esta línea de tiempo que debe ser respetada porque de lo contrario no vamos a tener muy buenos resultados. Si yo soy una persona que estoy en la etapa adulta y me quiero empezar a comportar quizás como un adolescente, como un niño, o quiero volver al útero de mi mamá, créanme que no va a ser algo muy bien visto. Entonces, por esa razón, uno tiene que tener bien claras cuáles son las etapas de la vida, por qué razón son así y cómo debe ser el comportamiento. Lo más importante acá es que nosotros debemos aprender que estas etapas, principalmente la etapa más compleja, es la pubertad. Y que en esa etapa
ustedes que están pasando por esta etapa tengan un buen diálogo con la familia, un buen diálogo con los papás, con las mamás, buenas relaciones interpersonales con sus hermanos. Si bien es cierto, es una etapa clave que para muchas personas es una etapa súper compleja, pero es una etapa clave porque está forjando su comportamiento, está forjando su forma de pensar, está forjando al nuevo adulto que se va a convertir el día de mañana. Entonces, es muy importante que haya una buena comunicación familiar, que los papás también se conecten con sus hijos y no se olviden de que ellos también pasaron por estas etapas y que sin duda el adolescente no lo está pasando bien, el adulto tampoco lo está pasando bien. Así que respeto a todas las etapas de la vida, mantener el orden, ver qué acontecimientos significa estar en la niñez, estar en la pubertad, estar en la adolescencia, en la adultez y en la vejez. Y si yo comparto con personas que están en distintas etapas de su vida, uno como ser humano tiene que ser una persona muy, muy respetuosa, ¿ya? Validar al resto por lo que son, tener buen vocabulario para poder comunicarnos con ellos, porque pasa mucho que los adolescentes, yo sé que no es el caso de ustedes, los adolescentes de repente, por encajar en un grupo, empiezan a tener otro tipo de vocabulario que en la casa nunca nadie les ha enseñado y que las mamás muchas veces cuando lo escuchan quedan así como muy sorprendidas, ¿ya? Nosotros, como yo les decía, estamos cambiando desde que estamos en el vientre de nuestra madre hasta cuando demos nuestro último suspiro de vida. Eso es la vida, esa es la vida humana. Y si bien es cierto, cada etapa de la vida supone cambios físicos, psicológicos, la pubertad es una de las etapas un poquito compleja. Entonces, yo creo que en la próxima clase vamos a ahondar un poco más acerca de todos los cambios físicos a los cuales se encuentra expuesto un adolescente, una persona que ya se está preparando para ser un futuro adulto y cómo uno puede llevar de buena manera o tratar de trabajar esta parte que no me signifique algún tipo de conflicto familiar, ni siquiera signifique un conflicto interno, porque esa es otra cosa. Que pasa que los adolescentes se cuestionan muchas cosas, cuestionan el funcionamiento de la sociedad, cuestionan quizás muchas veces temas políticos, cuestionan cómo es el funcionamiento de la casa. ¿Por qué razón tengo que hacerle caso a mi papá? ¿Por qué razón tengo que hacerle caso a mi mamá? ¿Por qué razón las cosas son así? Es una etapa que si nosotros la sabemos enfocar, podemos lograr grandes avances, podemos ir creciendo como personas, podemos ser un aporte positivo para la sociedad. La sociedad ya de por sí necesita gente nueva, por lo tanto ustedes tienen toda la instancia y toda la responsabilidad de mejorar un poco este sistema, pero en base a la toma de buenas decisiones, en base a tener una buena comunicación, unas buenas relaciones interpersonales, tanto en la casa, con la familia, con los padres, con los hermanos, con los vecinos, no significar ser un problema para este sistema. Así que es muy importante, entonces, que ustedes aprendan a canalizar ese cúmulo de emociones, ese cúmulo de información, ese cúmulo de cambios, pero tratar de canalizarlo en cosas positivas, en ayudar al resto, en ser una persona atenta, en ser una persona amable. Y créanme que es la única manera de la cual nosotros vamos a poder mejorar esta sociedad, siguiendo paso a paso lo que nos indica la ley de la vida, partir desde la etapa prenatal hasta terminar en la vejez, y creo que es la única manera de que nuestra sociedad pueda cambiar, porque ustedes jóvenes tienen el poder, y ese poder tienen que saberlo usar de la manera más inteligente posible. Yo espero que les haya gustado mucho la clase de hoy, y la próxima clase entonces vamos a venir con todos los cambios y con todo el funcionamiento, la estructura y el funcionamiento que van teniendo nuestros órganos internos. En este caso vamos a hablar del sistema reproductor femenino y masculino, también de cómo se forma una nueva vida. Es una unidad muy entretenida, chiquillos, y espero que la sepan aprovechar, la sepan disfrutar y lo más importante, que aprendan mucho. Un abrazo y que estén muy bien.